El 9 de febrero de 2020, en la Ciudad de México, Ingrid Escamilla, de 25 años, vivía con su pareja, Eric Francisco Robledo Rosas, de 46 años, en un departamento de la colonia Vallejo, alcaldía Gustavo Amadero. Llevaban cerca de 5 años juntos. Esa noche, tras haber estado bebiendo, Robledo comenzó una fuerte discusión con Ingrid. El intercambio de palabras subió de tono hasta que Robledo tomó un cuchillo de cocina y la atacó, provocándole múltiples heridas en el cuello. En el lugar se encontraba su hijo de 15 años, diagnosticado con autismo, quien presenció parte del ataque y más tarde relató detalles a las autoridades. Después del homicidio, Robledo intentó deshacerse del cuerpo. Primero trató de arrojarlo por el drenaje del edificio, pero no lo consiguió. Luego lo mutiló y colocó parte de los restos en bolsas de plástico negras y en una bolsa de color verde, con la intención de abandonarlas en la vía pública. Minutos después, llamó a su exesposa y le confesó lo que había hecho. Ella avisó inmediatamente a la policía. Cuando los agentes llegaron, encontraron a Robledo con la ropa manchada de sangre, todavía dentro del departamento. Él relató a los oficiales, con detalle, cómo había cometido el crimen. ¿El motivo por el cual estás lleno de sangre? Por la herida en la cabeza. ¿Le sangraste la cabeza? ¿Con qué? Por la discusión con mi esposa anoche. ¿Discutiste con tu esposa anoche? ¿Por qué motivo? Porque se enojó de que andaba yo tomando. ¿Cómo fue que la mataste? Con ese mismo cuchillo que me golpeó se lo enterré por el cuello. En octubre de 2022, Eric Francisco Robledo Rosas fue sentenciado a 70 años de prisión. La madrugada del 29 de diciembre de 2017, en Gualeguaychú, Entre Ríos, Fernando Gabriel Pastorizo, de 20 años, conducía su motocicleta llevando como acompañante a su novia, Nair Mariana Galarza, de 19 años. En un momento, Fernando detuvo el vehículo. Entonces, Nair extrajo una pistola calibre 9 milímetros, propiedad de su padre, un efectivo policial, que había tomado sin autorización, y le disparó en la espalda. Cuando él cayó al suelo, frente a ella, le efectuó un segundo disparo directo al pecho. Después de los disparos, Nair caminó aproximadamente 20 cuadras hasta su casa, devolvió el arma al lugar donde la había encontrado y no avisó a nadie sobre lo ocurrido. Cerca de las 5:52 de la mañana, envió mensajes al celular de Fernando con frases como: ¿la podés cortar? Y ya te dije que no me vi con nadie, escritos como si nada hubiera pasado. Horas después, publicó una foto con Fernando en Instagram acompañada del texto: te amo para siempre, mi ángel. A la mañana siguiente, se presentó en la comisaría y confesó que había sido ella quien disparó. Sin embargo, con el avance de la investigación, comenzó a dar distintas versiones. Primero dijo que lo amaba y que no sabía explicar por qué lo había hecho. Luego, declaró que el arma se disparó de forma accidental durante un forcejeo, afirmando que Fernando intentaba impedir que se fuera. Más adelante, en una de las versiones más llamativas, aseguró que quien había disparado había sido su padre y que ella se culpó para protegerlo. Todas estas versiones fueron descartadas por el tribunal. Las pericias forenses determinaron que Fernando recibió el primer disparo a corta distancia, entre 15 y 50 centímetros, y que el segundo fue ejecutado de forma deliberada mientras ya estaba en el suelo. Cámaras de seguridad registraron a una persona con características físicas similares a Nair caminando cerca de la escena minutos después del crimen. Además, mensajes de texto y fotos confirmaron que mantenían una relación sentimental desde hacía varios años, aunque con conflictos frecuentes. La cámara de seguridad de un domicilio registra esta imagen en la que se ve a Nair caminando por la calle llamada 3 de Caballería.
Finalmente, el 3 de julio de 2018, fue condenada a cadena perpetua por homicidio agravado por el vínculo, en una sentencia que establece el cumplimiento de al menos 35 años de prisión efectiva. Era la madrugada del 14 de febrero de 2013, día de San Valentín, en Pretoria, Sudáfrica. En la casa del famoso atleta paralímpico Oscar Pistorius estaba su novia, Reeva Steenkamp, una modelo y abogada sudafricana de 29 años. Según la versión de Oscar, se despertó en medio de la noche, escuchó ruidos en el baño y pensó que había un ladrón escondido allí. Sin comprobar dónde estaba Reeva, agarró su pistola y se acercó al baño. La puerta del cubículo del inodoro estaba cerrada. Pistorius disparó 4 veces a través de la madera. 3 de las balas dieron en Reeva, que estaba dentro. Murió casi al instante por las heridas. En cuestión de minutos, los vecinos ya habían llamado a la policía tras escuchar gritos y disparos. Cuando llegaron los agentes, encontraron a Pistorius muy alterado, y el cuerpo de Reeva cubierto con toallas, con señales de que él había intentado reanimarla. Fue arrestado allí mismo. Durante el juicio, Oscar insistió una y otra vez que fue un terrible error. Dijo que todo pasó porque pensó que un intruso se había metido en su casa y que disparó por miedo. La fiscalía, en cambio, aseguró que habían tenido una fuerte discusión antes de los disparos y que él sabía perfectamente que Reeva estaba en el baño. Presentaron testimonios de vecinos que afirmaron haber escuchado voces peleando antes de los tiros. Al principio lo condenaron por homicidio culposo, pero después de varias apelaciones y revisiones, el tribunal lo declaró culpable de asesinato. Finalmente, fue sentenciado a 13 años y 5 meses de prisión. En agosto de 2018, la vida de la familia Batts, en Frederick, Colorado, parecía perfecta a los ojos de todos. Chris Batts y su esposa Shannon, de 34 años, llevaban casi 6 años casados y tenían 2 hijas pequeñas. Bella, de 4 años, y Celeste, de 3. Además, Shannon estaba embarazada de un niño que pensaban llamar Nico. En redes sociales mostraban fotos felices y mensajes cariñosos, pero la realidad era muy distinta. La madrugada del 13 de agosto, Shannon volvió a casa después de un viaje de trabajo. A la mañana siguiente, una amiga que tenía cita con ella comenzó a preocuparse porque no le contestaba los mensajes ni abría la puerta. Llamó a la policía, y cuando llegaron, Chris ya estaba en casa y dejó entrar a los agentes. Dentro no encontraron señales de violencia, pero el coche de Shannon estaba en el garaje y su bolso, teléfono y llaves seguían allí. Chris actuaba extraño, pero dijo a todos que no sabía nada y hasta dio entrevistas a la prensa pidiendo que su esposa e hijas volvieran. Sin embargo, la policía comenzó a sospechar. Pronto descubrieron que Chris tenía una relación con otra mujer y que, días antes, le había dicho a Shannon que quería separarse. 2 días después, las mentiras se derrumbaron. En un interrogatorio, Chris terminó confesando que había estrangulado a Shannon en la cama, diciendo que lo hizo en un arranque de rabia después de una discusión. También admitió que metió el cuerpo de su esposa en su camioneta junto con sus 2 hijas vivas, las llevó hasta un campo petrolero donde trabajaba, y allí las asfixió antes de arrojar sus cuerpos en tanques de petróleo y enterrar a Shannon en una fosa poco profunda. En noviembre de 2018, Chris se declaró culpable para evitar la pena de muerte y fue sentenciado a 5 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional, más 48 años adicionales por la muerte del hijo que Shannon llevaba en el vientre. Era diciembre de 2002 en Modesto, California. Lacey Peterson, de 27 años, estaba embarazada de 8 meses y esperaba junto a su esposo, Scott Peterson, la llegada de su primer hijo, Connor. A simple vista, eran la pareja ideal, jóvenes, exitosos y con un futuro prometedor. Pero en la realidad, Scott llevaba meses viéndose en secreto con otra mujer, Amber Frey, a quien le había dicho que era viudo y que no tenía hijos.
La mañana del 24 de diciembre, Scott aseguró que Laci se quedó en casa para preparar la cena de Navidad y pasear al perro, mientras él se fue a pescar a la bahía de San Francisco, a más de 140 kilómetros. Esa fue su coartada. Dijo que pasó la mañana navegando y volvió por la tarde, encontrando la casa vacía y al perro de Laci vagando por la calle con la correa puesta. Desde el inicio, algo no cuadraba. La policía descubrió que Scott había cambiado de versión en varios puntos, incluso sobre la hora exacta en la que salió y regresó. Además, Amber Frey se puso en contacto con las autoridades y contó que Scott le había mentido sobre su estado civil y que incluso le dijo, pocos días antes de la desaparición, que esta sería su primera Navidad sin su esposa. La búsqueda de Laci fue masiva, con cientos de voluntarios y cobertura mediática internacional. Scott aparecía en televisión pidiendo que regresara, pero los investigadores notaban que su actitud era fría y distante, sin signos reales de angustia. Mientras tanto, seguía llamando y viendo a Amber como si nada estuviera ocurriendo. El 13 de abril de 2003, el mar devolvió 2 cuerpos en la orilla de la bahía. El torso de una mujer y, cerca de allí, el cuerpo de un bebé. Las pruebas de ADN confirmaron que eran Laci y Conner. La autopsia indicó que la mujer había sido asesinada y arrojada al agua, donde las corrientes y el tiempo habían causado un deterioro severo, impidiendo determinar con precisión la causa de muerte. La hipótesis más aceptada es que Scott la estranguló o asfixió en su casa antes de transportar el cuerpo hasta su lancha y lanzarlo al agua, lastrándolo con anclas hechas por él mismo. Scott fue arrestado el 18 de abril de 2003 en un estacionamiento, a cientos de kilómetros de su casa. Tenía el cabello y la barba teñidos de rubio, llevaba $15,000 en efectivo, 4 teléfonos celulares, cuchillos de acampar, equipo para sobrevivir al aire libre y una gran cantidad de comida. Para la policía, estaba claro que intentaba huir. En noviembre de 2004, un jurado lo declaró culpable de asesinato en primer grado por la muerte de Laci y en segundo grado por la de Conner. Fue condenado a pena de muerte, aunque en 2020 la Corte Suprema de California anuló esa sentencia y la cambió por cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.